A continuación vamos a escuchar a Pablo Castillo. Él es el portavoz del Ministerio de Gobernación, refiriéndose justamente a lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país. Así que Pablo, bienvenido a TN23. Información importante definitivamente, sobre todo por la colaboración que ha tenido Guatemala con el gobierno de Estados Unidos prácticamente en los últimos años, resaltando a nivel centroamericano como el país que más ha entregado a personas que son requeridas por el país, por el país del norte. Pablo. De TN23 Gobernación, a través de la logra realizar un operativo que fue planificado con días de anterioridad a esas personas de un alto perfil criminal señaladas de haber cometido delitos relativos al narcotráfico y que tenían en su contra órdenes de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos de Norteamérica. David Napoleón, la policía en este traslado bajo los esquemas de seguridad de los hermanos Jorge Alexander Josué Campos Oliva, también Rafael. Bien, tenemos problemas de comunicación con Pablo Castillo, es el portavoz del Ministerio de Gobernación, refiriéndose justamente a las personas que han sido requeridas por el gobierno de Estados Unidos, y Guatemala ha aceptado ya su extradición. Hay que tomar en cuenta, en el caso de estas personas, tienen la oportunidad de negarse a ser extraditadas y librar la batalla en los tribunales de justicia acá en Guatemala, pero también tienen la posibilidad, como en el caso del hijo de Guayo Cano, que él aceptó la extradición a Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta entonces, le repito, que existen las dos posibilidades. Cualquier guatemalteco capturado y solicitado por el gobierno de Estados Unidos puede negarse a esa extradición y dar la batalla en los tribunales de justicia para tratar de evitar la extradición y ser juzgado únicamente acá en nuestro país, pero también tienen la posibilidad, y muchos de ellos de hecho están aceptando justamente librar la batalla allá en Estados Unidos. Lo cierto es que la mayoría de personas, no todas, pero la mayoría de personas requeridas por el gobierno de Estados Unidos están vinculadas al tráfico específicamente de cocaína y marihuana en muchos casos. Sin embargo, también existen otros delitos por los que Estados Unidos ha solicitado o ha girado órdenes de captura con fines de extradición de algunos guatemaltecos. Hoy fueron extraditadas entonces 5 personas más, entre ellas le indicaba el hijo de Guayo Cano, que fue arrestado el año pasado en un sector de la zona 13 de la capital guatemalteca. Días más tarde, justamente lo que le mencionaba, aceptó esto, por supuesto, guiado también por sus abogados de confianza, aceptó la extradición hacia Estados Unidos. El día de su captura acababa de salir justamente de visitar a su padre, Eduardo Villatoro Cano, en la cárcel, quien cumple una condena tras ser hallado culpable por la masacre de 9 policías en Salcajá, Quetzaltenango. Tenemos en este momento a Julio Rivera Clavería. Licenciado Julio Rivera Clavería, gracias por estar con nosotros en este espacio en TN23. La importancia de este tipo de acciones por parte del gobierno de Guatemala, la colaboración con el gobierno de Estados Unidos, y cómo de alguna manera Guatemala en este momento figura a nivel centroamericano por ser el país que más ha entregado a personas solicitadas por el gobierno de Estados Unidos. Pues vea, yo creo que a fuerzas de seguridad porque este tipo de capturas son sanas y buenas para el país, porque a ocasionar daño. Creo que es importante entender este tipo de acciones. Bien, tenemos problemas de comunicación este día. Recuerde que estamos con señal en vivo, tratando de tener la comunicación tanto con Pablo Castillo del Ministerio de Gobernación como ahora con el licenciado Julio Rivera Clavería para hablar de este tema. Las personas que han sido extraditadas en las últimas horas hacia Estados Unidos, la mayoría, las 5 de ellas, creo yo, en esta oportunidad, sí, las 5 de ellas solicitadas por el gobierno de ese país por vínculos con el narcotráfico. Importante también mencionar las acciones que realiza la Policía Nacional
Nacional Civil para el traslado de este hombre, por ejemplo, que está en este momento en la pantalla, bajo fuertes medidas de seguridad por el temor a que pudiera ser rescatado. Hay que recordar que le decía, el padre de este hombre que fue extraditado este día fue vencido en juicio, hallado culpable del asesinato, haber ordenado el asesinato de 9 elementos de la Policía Nacional Civil en el municipio de Salcajá, en el departamento de Quetzaltenango. A raíz de esa brutalidad es que empezó a figurar en nuestro país el nombre de Eduardo Villatoro Cano. Antes de eso realmente no se hablaba de este hombre, no había salido a la luz pública. Después de eso, meses más tarde, se logró la captura en México. Había logrado cruzar ya hacia el vecino país. Hay que recordar que, de acuerdo a lo que indicaban las autoridades en ese momento, el territorio de Eduardo Villatoro Cano prácticamente era el departamento de Huehuetenango, era donde regularmente y habitualmente él permanecía, así que cruzó hacia México y la policía del vecino país fue la encargada de identificarlo y capturarlo. Inmediatamente, el mismo día, se procedió a su expulsión del vecino país y fue entregado a la Policía Nacional Civil ya en Guatemala. Desde entonces, Eduardo Villatoro Cano fue llevado de inmediato a prisión preventiva. Después de eso, ya inició el proceso legal en los tribunales de justicia hasta ser vencido en juicio. Él cumple la condena, de hecho, en la cárcel ubicada en el cuartel militar de Matamoros, en la zona 1 de la capital guatemalteca. Justamente después de la visita en ese lugar, su hijo fue arrestado en aquella oportunidad el año pasado en un sector de la zona 13 de la capital guatemalteca, y días más tarde aceptó ser extraditado a Estados Unidos, lo cual se cumplió hoy. Vamos a intentar una vez más la comunicación con Pablo Castillo, quien es portavoz del Ministerio de Gobernación, para referirse a las personas que han sido extraditadas en las últimas horas. Adelante, Pablo. Gracias, muy buenas tardes. Una disculpa a toda la audiencia por los problemas de comunicación. El día de hoy el Ministerio de Gobernación, como explicaba en horas de la madrugada, coordina con la Dirección General del Sistema Penitenciario todos los esquemas y protocolos de seguridad necesarios para poder trasladar bajo estas medidas a 5 personas de un alto perfil criminal en temas de narcotráfico. Esto permite finalizar con los procesos legales correspondientes en el tema de la extradición de los hermanos Jorge Alexander Campos Oliva, Fabio Josué Campos Oliva, también el señor Augusto Giancarlo Castillo Hernández, Rafael Orlando Ramírez Varillas y Eduardo Aviram Villatoro Sales. Son las 5 personas que han sido entregadas bajo el tema de extradición hacia autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica por delitos cometidos en relación al fenómeno criminal del narcotráfico. Importante definitivamente hablar del tema, tomando en cuenta, Pablo, le mencionaba al inicio, Guatemala figura en este momento a nivel centroamericano por ser el país que más ha extraditado en los últimos años a las personas que son requeridas por el gobierno de Estados Unidos. Sí, efectivamente, el Ministerio de Gobernación continúa en esa labor de combatir frontalmente el fenómeno criminal del narcotráfico como un delito transnacional. Solamente en los primeros días de este año se ha capturado ya a 5 personas con fines de extradición y se continúa trabajando en todas esas tareas de inteligencia antinarcótica y también de seguimiento a personas que tienen órdenes de aprehensión en su contra y sobre todo con fines de extradición, como una metodología desde el Ministerio de Gobernación dirigido por el ministro David Napoleón Barrientos para poder desarticular y también debilitar a estas estructuras dedicadas al tema del narcotráfico. En el caso de las 5 personas que figuran hoy, Pablo Castillo, las 5 fueron requeridas por el gobierno de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Sí, efectivamente, en su totalidad las 5 personas han sido llevadas precisamente ante las autoridades norteamericanas por haber cometido delitos relativos al narcotráfico que afectan a ese país del norte de América, como lo ha informado Joaquín Flores, director del sistema penitenciario. Estas 5 personas pues figuran dentro de esos delitos del comercio, tráfico de estupefacientes hacia el país de Estados Unidos de Norteamérica. Pablo, importante mencionar, trabaja un fuerte número de elementos de la Policía Nacional Civil. Entra en juego también, por supuesto, el trabajo del personal del sistema penitenciario para poder trasladar a estas personas desde las distintas cárceles donde se encuentran hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca. Estamos hablando de un despliegue importante porque en el caso, por ejemplo, del hijo de Guayo Cano podría pensarse en algún momento en un intento de rescate. Lo que quiero decir es que se trata de un alto número de elementos que participan de este operativo
pero supongo es reducido el número de personas que conoce cuándo va a ocurrir y en qué horario, en qué momento, para evitar que se filtre la información. Sí, muchísimas gracias, y definitivamente para que este operativo el día de hoy haya sido exitoso, hubo una planificación previa por parte del ministro David Barrientos con el equipo de trabajo del Sistema Penitenciario y Policía Nacional Civil para poder determinar todas estas circunstancias de riesgo que podrían ocurrir al momento del traslado de no uno, sino 5 personas de alto perfil criminal, y fue necesario precisamente poder ubicar algunas estrategias que fueron utilizadas durante esta madrugada para poder trasladarlos de una forma en la que se garantizara el poder llegar hasta la Fuerza Aérea Guatemalteca y luego pues entregarlos a autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, que bajo las actas notariales correspondientes y legales correspondientes hacen entrega de estas personas privadas de libertad a las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes ya toman posesión de ellos y los trasladan al área internacional para ser llevados a Estados Unidos en un vuelo privado. Pablo, ya para finalizar, importante hablar de la lucha contra el narcotráfico. Se han sentado precedentes en nuestro país en los últimos años en cuanto a la cantidad de personas capturadas, entregadas al gobierno de Estados Unidos, en cuanto a la cantidad de cocaína. Increíble la cantidad de toneladas de cocaína que han sido decomisadas en nuestro país. Pero quiero finalizar con algo muy importante, vital para las autoridades, la denuncia. Sin embargo, cuando hablamos de narcotráfico, difícilmente alguien quiere denunciar por temor a represalias, tomando en cuenta el poder que tienen los grupos de narcotráfico, pero existen maneras anónimas de hacerlo. Sí, muchas gracias, y para eso el Ministerio de Gobernación en su organización institucional cuenta con el 5º viceministerio, que es el que organiza y articula los esfuerzos con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil. Se ha fortalecido la línea 1577, el número en el cual puede llamar con toda confianza para denunciar a cualquier persona que esté cometiendo algún hecho delictivo con relación al tema del narcotráfico, y su denuncia será totalmente anónima. También lo puede hacer a través de la página web de la Subdirección Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, en donde también está habilitada un área específica para poder generar su denuncia. Y es que el tema del combate al narcotráfico pues ha dejado en el año anterior más de 11 toneladas incautadas de cocaína. Durante este año llevamos más de 32 kilos incautados y más de 114 personas detenidas por temas de narcomenudeo y algunas otras acciones de traslado de droga, que ha sido precisamente la denuncia ciudadana la que ha permitido obtener ya estos primeros resultados en los primeros días de este año, bajo la dirección del 5º viceministerio de Gobernación. Pablo Castillo es el portavoz del Ministerio de Gobernación en vivo para TN23, refiriéndose este día a la lucha contra el narcotráfico y en específico a las 5 personas que fueron entregadas hoy al gobierno de Estados Unidos por vínculos justamente con grupos dedicados o vinculados al trasiego de cocaína.